Los indígenas Gunayala huyeron de la selva para vivir aislados en medio del mar durante cientos de años. Hoy, el mismo mar que les dio refugio se convierte en su peor amenaza. Sus islas se están inundando y ahora deben huir debido al cambio climático. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, pongan atención porque hoy vamos a empezar duro y a la cara. Imagínense una población, un grupo de indígenas que hace cientos de años, huyendo de los españoles, tuvo que correr de tierra firme, tuvo que salir de la selva, llegar aquí a la orilla del mar y ver a lo lejos un archipiélago, un montón de islitas y decir, vamos a refugiarnos allá para escapar de lo que nos espera, porque eran atrocidades lo que hacían los españoles. Pues resulta que esto no es una historia, no es un cuento, es una realidad. El grupo indígena Gunayala huyó de los españoles hace cientos de años y se encuentra refugiado en la actualidad en esas islas. Ya no refugiado porque ya no hay un peligro fuera, pero se encuentra ahí aislado con sus propias leyes. Es un territorio semiautónomo en Panamá, en Centroamérica. Y hoy vamos a ir a conocerlo porque además de ser un territorio totalmente especial y diferente probablemente a todo lo que hayamos visto, es un territorio que se está inundando. El primer lugar en Latinoamérica que se está inundando por el cambio climático. De hecho, que llegar hasta este lugar fue bien interesante porque veníamos por la calle pública en Panamá y de repente había un puesto de control de policía de fronteras y de personas pertenecientes a la comarca Gunayala. Tuve que presentar el pasaporte y pagar un peaje, $22 aproximadamente. De aquí es de donde vamos a salir hacia las islas. Este es el puerto. Y oigan qué interesante, normalmente, como pueden ver aquí, los turistas vienen para visitar el archipiélago de San Blas. Se dice que es uno de los lugares más paradisíacos de toda Latinoamérica, pero no se dan cuenta que a la pura par, todo esto es un complejo de 365 islas y a la pura par de las islas turísticas que ellos van a ir a conocer, viven los Gunayala. Nosotros hoy vamos a hacer un desvío diferente al normal. De hecho, que ahí viene el taxi de nosotros. El archipiélago tiene 365 islas y 49 están habitadas, así como esta a la que estamos llegando, que es la más grande, Kartisugdup. Hay miles de gunas viviendo en estas islas que están en el mar, y las que están habitadas son principalmente las que están cerca de la costa, porque ellos no se mueven en lanchas de motor, ellos se mueven en cayucos con remo. Entonces imagínense, hay islas que están aquí en lancha de motor a 3 a 5 horas. Entonces las que habitaron son las primeras que se encontraban, y en aquel momento, como venían huyendo de los españoles, para habitar las islas y para pues repoblar, para mantener a los gunas, tuvieron que mezclarse entre familias. En este momento estamos de pie sobre la principal problemática de las islas habitadas de Gunayala. Resulta que debido a la sobrepoblación, porque la tasa de embarazos aquí es demasiado alta, incluso ya está habiendo un tipo de problema de embarazo adolescente grande. Muchas niñas de 14 años, de 15 años están quedando embarazadas. Entonces la población crece demasiado rápido. ¿Y qué es lo que causa que la población crezca demasiado rápido? Causa que no haya espacio en donde vivir. ¿Y a qué es a lo que tuvieron que recurrir? A robarle terreno al mar. Esto que ustedes ven en mis pies parecen simples piedras, parece un simple muro, pero amigos, esto es coral que fue extraído vivo del mar para colocarlo aquí de relleno. Me cuentan que en la actualidad hay campañas enormes para que esto pare, pero que los antepasados, los ancianos, los que ahorita son adultos, pues no tenían mucha información al respecto. Ellos solo veían una piedra en el mar, la arrancaban y la usaban de muro, la usaban de relleno. Y resulta que el coral, esa piedra que arrancaban, era lo que los protegía del oleaje, era lo que los protegía de los fenómenos naturales, de las tormentas y cuando vienen los vientos con olas enormes. Entonces
Entonces, básicamente, ellos mismos quitaron la protección natural que tenían y quedaron al descubierto. Se dice que han construido más de 20 kilómetros en muros de coral. Solo aquí levantaron 1200 metros de muro. Aumentó la superficie de la isla en un 20%. Y no solo eso, sino que sumado usan la basura para rellenar. Entonces, después de poner las piedras de coral, ponen basura y basura y capas de basura y finalmente lo sellan con arena aquí de las playas, que al parecer abunda, y terminan haciendo un terreno, le ganan terreno al mar, construyen su casa ahí, y esto es lo que se dice que en unos años va a provocar que esto esté completamente inundado. De hecho, ya parte de algunas islas se inundó y no puede ser utilizada y familias fueron evacuadas de aquí. Obviamente ellos no sabían que esto iba a pasar. Si lo hubieran sabido, jamás lo hubieran hecho. Pero ahora, con el acceso a la información y con tanta facilidad de internet y de redes, etcétera, han realizado un montón de campañas para que esto se acabe, para que se deje de arrancar el coral y empiece la recuperación de todas estas aguas. Nos damos cuenta que estamos llegando a un lugar totalmente diferente y bien interesante cuando vemos que tienen sus propias banderas, que con orgullo las tienen colgadas en todas partes, en las lanchas. Incluso quiero que vean, las andan en artesanías que hacen, anda esta bandera en un lado y esta otra bandera en el otro lado. De verdad es un símbolo de orgullo por aquí, porque esta bandera que ven por aquí, diferente a lo que ustedes están pensando, no es la del pintor austriaco. Esta fue antes. Los cunas la inventaron mucho antes, en 1925, cuando no solo lucharon contra los españoles hace años, sino también se rebelaron contra el gobierno panameño para que les reconocieran su autonomía. Y esta es la bandera oficial. Esta representa la sangre, los yacimientos de oro que dicen que hay en su territorio y la selva que siempre los ha rodeado. En la isla se encuentra Tribunal Electoral, donde los cunas pueden venir a solicitar su cédula y donde pueden votar también por el presidente que se va a elegir en Panamá. Y cada isla cuenta con el Congreso General Guna. Esta choza enorme que ven por aquí es probablemente el lugar más importante de esta isla, y cada una de las 49 islas habitadas tiene su propio congreso, porque cada isla tiene leyes diferentes. Hay unas leyes generales que los rigen y luego cada isla tiene su cacique, le podríamos decir, se le llama saila, un líder y un congreso donde todos los días se reúnen y resuelven problemas de justicia, resuelven problemas espirituales, culturales, todo se habla en este lugar. Los gunas tienen curanderos que pueden sanar a las personas con medicina natural, pero si alguien se pusiera grave, si alguien necesita ir a una clínica, el gobierno puso un centro de salud aquí en la isla más grande, donde vienen todas las islas de alrededor a que los atiendan. Vean cómo esta es una zona en la que van echando relleno poco a poco, primero plástico, luego piedras, corales, hasta rellenarlo, hacer una casa y ganarle terreno al mar. Eventualmente se van a instalar en este pedazo. Este de aquí es el servicio, el baño, pero es privado, no es como de uso público. Alguien tiene la llave, el dueño, y viene aquí para bañarse y hacer sus necesidades. Solo bueno. Eso, pura vida. De Costa Rica. Sí. Eso, pura vida. Vecino. Eso, ¿ustedes son de aquí? Cuna. Pero tengo la duda, ¿es con G o con K? Mira, a mí me enseñaron mis profesores, mis maestros, con K. Con K. Cunayala. Pero ahora lo que están aprendiendo es con K. Con G. Lo cambiaron. Con G de gato. Ajá. Cunayala. Pero para mí es Cunayala. Cunayala. Los Es con- cunas, entonces. Es con fuerza, con alma. Claro, con poder. Es cuna, entonces, ya saben. No es Cunayala. Cuna. Entonces,
Ansusmo Anguarbalabit. ¿Qué significa eso? No, ahí dice Anguarbalit. Anguarbalit. Quieto muchachos. Ansusmo, es que decir, mira. Ansusmo es así. Es así. Ansusmo. Mimi, manda la cerveza. Arre La ronda. ronda. Y Mimi. Guachibe. Gobe. Guachibela, gobe. Guachibela, gobe. Hey. Este es el bar. Vamos a ver cuánto vale una balboa aquí en un bar Gunayala. Buenas. Me da una balboa, por favor. Este, en definitiva, tiene que ser uno de los bares más épicos en los que he pedido una cerveza en toda mi vida. ¡Qué rico! La balboa aquí increíblemente vale una balboa, que es la moneda de Panamá, que una balboa es igual a $1. Es un país dolarizado. Entonces, $1 la balboa. ¡Salud, Eisa! Ito Malando. Eso. ¡Qué rico! Ojo, algo muy interesante, y es que en esta isla, que es la más grande, está permitido comprar alcohol todos los días. Pero en otras islas de las 49 que hay, solo se puede comprar alcohol el fin de semana, para evitar el descontrol de la gente en la isla. ¡Eso! ¡Pura vida! Eso, compadres. Eisa, entonces, no es Archipiélago San Blas. Buenas. Gunayala, es Gunayala. Archipiélago Gunayala. Gunayala, sí. Todo un debate, pero sí, es Archipiélago Cuna o Gunayala. Sí. Amigos, antes déjenme presentarles al patrocinador oficial de este video, a Surfshark, uno de los mejores VPNs de todo el planeta. Y si por alguna razón no saben lo que es un VPN, les cuento que los puede salvar de mucho. Con un VPN ustedes se protegen, crea una burbuja de seguridad en la red para que no les roben los datos de su tarjeta cuando compren internet o cuando se conecta a una red pública, que no haya un hacker que les saque datos sensibles, o para algo tan simple como que las plataformas que nos bloquean contenido en Latinoamérica ya no nos lo bloqueen más. Con un solo clic nos podemos cambiar de red a Estados Unidos, a Canadá, a Japón, a donde sea, para lo que lo necesitemos. Y adivinen qué, les traigo una super promoción especial que se las dejo aquí abajo en la descripción. Solo vayan a darle clic al enlace que les dejo por ahí para que lo aprovechen. Además, ahí les dejo 4 meses extra. Y toda esta es una promoción que pueden adquirir también comprando con el código ARAYA. Hola, buenas. Buenas. Hola. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo me le va? ¿Todo bien? Amigos, nos invitaron a conocer la cocina y una propiedad en general de los Guna. Está haciendo justamente llegué a la hora que era, al almuerzo. ¿Qué está cocinando por acá? Ella no habla español. Ella entiende, pero no habla español. Entonces Eisa nos va a ir contando. Está haciendo chicha, me De dijo. maíz. Chicha de maíz. ¿Esto es para un fiestón o para comer? Es para la familia solamente. Para comer. Aunque es para tomar. Para tomar. Ah, para tomar. Entonces sí es para el fiestón. Vean, acá se cocina todavía con leña y con fuego. Y por acá están preparando el guineo para el sancocho. Lo hacen sancochado. Sancochado con coco, leche de coco Ajá. y con pescado Uy, hasta que me hizo agua la boca. hasta que chupan la dedo. Hasta que se chupa los dedos. Oiga, esa receta es muy caribeña. Queda como una receta como son abuelas. de las abuelas, Ajá, viene. la abuela siempre cocina con yuca, o si no llame, o tobe, zapallo, pero ahorita no hay zapallo. Es como una sopita de pescado dulce, sabor a coco. Ujú. Nada de cebolla, nada de Nada de eso. Cosas, pues solamente nada más natural. Natural. Coco y guineo y yuca, pero ahorita no hay yuca. ¿Conoce Costa Rica? Sí. Sí. Yo vengo de allá. Yo viví en Isla Bocas del Toro, pero yo soy cuna. ¿En serio? Yo viví en Isla Bocas del Toro, tenemos familia allá, vivimos mis hijos, y entonces cuando mi hijo está pequeñito siempre viajamos en Costa Rica. ¿En serio? Sí. A Limón, me imagino. Ajá, Limón. Oiga, qué rico, qué Yo bueno. tengo una amiga, ella se llama Margarita. Mándele un saludo a Margarita. Dígale, Margarita. Amiga Margarita.
Saludos, ahí le mandamos un besito donde lo quiera, Margarita. Los servicios básicos acá funcionan de la siguiente manera. La electricidad funciona con paneles solares. Hay paneles solares en todas las islas y tienen electricidad durante el día y usan una planta, me cuentan, para la noche. El agua, oigan cómo funciona. Tienen que ir hasta el puerto, buscar el río y sacar agua dulce. Ese es el agua que usan para tomar, para cocinar y para todo lo más importante, lavar comida, etc. Y el agua que usan para bañarse es agua de pozo, como este pozo que vemos por aquí, que me cuentan que es menos salada. No que no es salada, sino que es menos salada. Tienen un pozo así como este y de ahí lo sacan. Permiso. Tuvieron que agarrar a la bestia porque me iba a comer. Así es una casa cuna por dentro. Lo primero y lo más impactante es que no utilizan camas para dormir, ¿verdad, Deisa? ¿Usted tampoco? En algunas casas. ¿Usted sí usa colchón? No, yo duermo en hamaca también. ¿Usted duerme en hamaca? Es la costumbre. Acá acostumbran a dormir en hamacas. Entonces no se necesita el espacio que quita la cama, sino que directamente todo está listo, está la hamaca. Tienen muchos gatitos y muchos perros. Pero también los que se ponen exóticos tienen iguanas, loros y pericos. Esta zona privada que está por aquí es el baño, pero es únicamente baño. Únicamente para echarse agua, para no oler a pescado. Porque si usted necesita hacer necesidades, hacer del 1, hacer del 2, va al mar, que es en el mar donde tienen los servicios sanitarios. Como estos que están viendo, que son una plataforma que sale al mar, pues eso es caída libre, lo que se suelte ahí, directo al agua. Hay una mascota que nunca había visto como mascota en mi vida, ni siquiera en Asia. Tienen el periquito, que hay casi en todas las casas, pero en esta tienen una gaviota, como una gallina. Anda caminando aquí por la casa. ¡A la pucha! Muchísimas gracias. Que tú pruebas esto. Chicha de maíz. Vean nada más, nos regalaron chicha de maíz recién hechita. Ajá, recién hecho. Vamos a probar esta belleza. Está bien dulcita. Qué rico. Yo pensé que iba a estar amarga más bien y no, está dulcita. Esos son recién hechos. Recién hecho. Ajá. Hay otra que hacen con pescado, me dijo. Uno con pescado ahumado, hecha con coco rallado, pero bien rico. Ajá. Así es la misma de maíz. Ya me veo con las ganas de volver para probarlo. Tiene que comer esto. Esto que está haciendo. Celdaura, esto es pez sierra entonces. Sí. Pez sierra ahumado. Ahumado. Oigan, qué interesante el método. Bueno, tenemos quineo con quineo chino con coco, tenemos pescado ahumado y sal y tarrito de limón 100% natural. Pero oigan, qué interesante. No sé si recuerdan en Nueva Guinea que los Coroguay mantenían la comida al humo. La mantenían ahí al humo durante mucho rato, igual en otros lugares que hemos visitado, para que no se dañe. Pues aquí, que viven en medio del mar, mantienen el pescado al humo. Esto es un pescado que tiene días de estar ahí en una parrilla al humo para que no se dañe, y ahora lo echaron a la sopa para que se ponga suavecito. Y aquí está, pez sierra con un tipo de crema de coco con guineo y limón. Vamos a ver entonces. Primero quiero probar la sopita sola, porque Laurita me está recomendando aquí unas combinaciones maquiavélicas, Laura. ¿Tú echaste sal? Sabe a puro pescado, como una agüita de pescado. El sabor de pescado. Con razón me recomienda Laurita que le dé sabor con una pizquita de limón. ¡Qué belleza! Una pizquita de sal. ¿Está bien así? Como al gusto. Un poquito, o si no, si falta mucho y falta poquito. Ok. Ahora sí, sopita, limón, quineo y sal. Otra cosa. ¡Qué trucazo! Y ahora vamos a probar el pez sierra, que nunca lo he probado en mi vida. De hecho, nunca lo he visto tan siquiera. Solo me lo imagino. Me estoy dando cuenta de algo muy interesante. Y es que aquí la expectativa... ¿Tú comes iguana? No comemos en mi país, pero sí la he probado. He probado culebra. ¿Ha probado la culebra? No. ¿El mono? No. No.
Pero toda mi vida nunca probó ¿cómo se llama? Un sancocho, iguana. ¿Vieras que sabe buena? El conejo también sabe bueno. Conejo sí yo come. Sí. También come, ¿cómo se llama? Mapache ha comido. No sé cómo, qué, yo no sé. Tampoco, nada más No. solamente nada más esta y la otra animales no. Oiga, les contaba, la expectativa de vida de los Kuna es bien alta. Las personas mueren de 90 años, incluso hace poco murió una persona de 103 años, me comentaban, y tiene que estar relacionado con que no tienen estrés, viven aquí completamente tranquilos. Es su vida normal, a pesar de diferentes necesidades, viven felices, es su vida normal. Quizás nosotros lo vemos como pobreza o qué sé yo, pero para ellos no. Más bien es felicidad, cero preocupaciones, y la comida es muy sana, totalmente diferente a lo que nosotros comemos, que muchas veces es pura basura. Por eso los cunas no tienen enfermedad, porque comemos cosas naturales. Claro. Cosas montes. Claro, todo lo que viene de la selva. No come grasa, ni pollo frito, ni pescado frito. Ni azúcar A veces, tampoco. No mucho azúcar. El azúcar es veneno, pero veneno. Y aquí es lo que les digo, esto sabe a agüita con un poquito de sabor del guineo, del pescado. Y ahorita que probé el pescado, sabe, ¿cómo se los digo? A pescado puro. No sabe a empanizador, ni a aceite, ni a sal, ni a nada de eso. Es como que si por primera vez hubiera probado un pescado de verdad. Eisa, si este territorio Kuna es un territorio autónomo que crean sus propias leyes, no los rigen muchas de las leyes del gobierno de Panamá, ¿cómo es que se hace justicia? ¿Qué pasa si alguien comete un delito, roba? ¿Cómo toman la justicia ustedes? Ok, aquí en la comunidad, esta comunidad que se llama Gardimulado, esta comunidad tiene su propio reglamento a nivel interno. La primera, si la persona no hace caso, se le llama la atención en la Casa del Congreso. Segundo, si esa persona no hace caso, se le llama a una junta local de acá de la comunidad. El tercero, lo multan, y si esa persona sigue insistiendo haciendo cosas que no debe en la comunidad, simplemente se le echa de la ciudad de Panamá. Se tira al exilio. Se exilia totalmente la persona. Y en el pasado tenían métodos más severos. Más estrictos. Ahorita Y esos métodos son como regulados, sí, o sea, ya los sí, regularon. como ahorita mismo, como estamos en el siglo XXI, y entonces ya la gente no está tan duro como lo era antes. Así que, por ejemplo, antes si lo exiliaban, le quitaban el terreno, como lo y le daban ortigazos. Sí. Ya no se ve eso antes. Públicamente. Ajá, públicamente, le cortan el cabello públicamente. Le Que hacen sea una de todo, vergüenza. que sea una vergüenza para esa persona, para que esa persona no vuelva a hacer lo mismo. Imagínense, sí, pierde todo y lo echan. Ajá, así es. Amariki ne sabe que la ne suegala ije. Da cargo wegi sundo anananga imar hokar mo sunda an imar wichurku di moga da sai bigala we mugan we amarulale tatkan babkan nangan mar abeari una igusa y bulale anansan egichemos sundo pero andi de un taile le due tiempo que bagi de wankan nan wi so chamos ndamba ni mar wis pipi bin sai ki mar guse emi iguen mar españoles marubo no niki mugani orsule na igusa abeari una igusa tatkan non warwan na igusa amar napa binurwe na igusa wean markan napa nek yar night pinali amar urwe na igusa igana pamalat tule marabar burguis abartinwe burguchur nanae na burgue nanae gusto we gidular na paulale yar bilian margabam o desa nukine burgue na igusito le sundo we gidular babganan malular.
Se siente totalmente solitario este lugar, una isla que es de 1 hectárea y viven 1000 personas. Eso es porque hace muy pocos meses ya está empezando un proyecto para desalojar la isla. Ya trasladaron a más de 300 familias, si no me equivoco. El gobierno construyó 300 casas a su manera, que ya eso es otro tema, los pasó a casas de cemento, zinc y la cuestión. Pero incluso la escuela ahora está abandonada. Vean este pequeño pabellón que hay por aquí, era la escuela de la isla más grande y ya quedó abandonada porque incluso construyeron una escuela en tierra firme y ahora todos los niños van por allá. Pero que llegué a la isla del parkour. Todos son talentosos aquí haciendo acrobacias. Qué nivel, la verdad. Me hicieron sentir inútil. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Solo bueno? Sí. Eso. Pura vida. ¿Cómo se llama? Christopher. ¿Usted? ¿Cómo se llama? Sí, Michael. T. Michael. ¿Usted? Erlen Jala. ¿Usted? Michael. ¿Y usted? Joniel. Joniel. ¿Hablan bien el español? Sí. ¿Y el dulegaya? Sí. Los dos. ¡Qué cargas! ¿Ah? Eso, pura vida. Amigos, entrar aquí es realmente algo muy especial porque los Guna son un poco cerrados, sobre todo los ancianos, porque ni siquiera entienden el español. No me puedo comunicar con ellos, hablan el idioma dulegaya. Entonces, un señor muy amablemente nos dejó entrar aquí, que es donde mañana va a haber un fiestón, porque una niña se va a convertir en señorita. Ese es el ritual que van a hacer, porque ya menstruó por primera vez. Entonces lo celebran durante un día completo con chicha. Esto que tienen aquí es chicha que está fermentando. Chicha fuerte. Va a ser un fiestón bravo entonces. Ahora también dentro de este rancho hay algo muy importante, que es la palma, que se llama guágara, más bien, que se consigue en el manglar. Oigan esto, para construirle la casa a una persona de la comunidad, prácticamente tiene que unirse las 1000 personas o cientos de personas de la comunidad para ayudarle a construirla, porque conseguir la palma se consigue dentro de un manglar en tierra firme y la jalan en cayucos, no en lancha de motor, porque sale muy caro hacer tantos viajes con gasolina. Y ven el tamaño de las palmas, es mucho trabajo, y para construir la casa ponen vigas, palmas, lleva bejuco que hace los amarres en cada una de las vigas. No, es de verdad demasiado trabajo. ¿A ustedes no les gusta sembrar? No. Ya no siembran, ¿verdad? Ya no, ahora las personas ahora se dedican a estudiar turismo o salen a trabajar o trabajan en turismo, pero en el pasado así era como sobrevivían. Construían su casa y en su mismo terreno sembraban. Por ejemplo, aquí todavía se mantiene lo de sembrar. Vea que tienen sembrado plátano, veo otras plantas por allá. Y esto es en el patio de la casa. Y así cosechaban y vivían de esto aquí mismo en medio del mar. También hay kiosquitos, también hay ventas de ciertas cositas y así son. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Habla español? ¿Poquito? Sí, poquito. ¿Cuánto vale el atún calvo acá, el de vegetales? 1.70. $1.70 vale el atún por aquí. ¿Y los chetos? A 50 centavos los chetos. Vean, sí, tiene todas las cositas básicas. Incluso vean qué interesante que tiene a la venta toallas para mujer. Toallas para mujer, galletas, atún. Hola, ¿habla español? Ella no entiende. Ella no habla español. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Que si le quieres comprar. Que si le compro. Y por si quieres o no, eso no es una obligación. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Vean lo que les digo, la gente acá es muy reservada. pero señoras, véndame, dígame qué es lo que anda. No. Gracias. Un atún en 1.70, yo creo que está barato, díganme ustedes en los comentarios, pero yo esperaba que aquí en una isla donde todo tiene que llegar en barco, pensé que iba a ser muchísimo más caro. Además era como la tienda del pueblo también, ahí podían comprar ropa, blusas, vestidos, de todo, hasta tarjetas de teléfono. Aquí se acaba la calle, aquí se acaban las casas, pero se necesita más terreno. Entonces vean lo que hablábamos,
vean dónde va el relleno, vean dónde va el coral, las piedras, el cemento, todo lo que puedan encontrar lo van poniendo y vean dónde va la basura rellenando. Y así ya le han ganado, no crean que le han ganado. Unos 10 metros le han metido aquí al terreno y vean por dónde van ya. En cualquier momento llenan esto aquí y perfectamente levantan más casas. Por si se lo preguntaban, obviamente este lugar no es la excepción. A estas islas también llegaron los misioneros. Entonces los cunas en su gran mayoría son católicos. Esta que tienen aquí es una iglesia de una de las islas. He notado que las mujeres acá van orgullosamente vestidas con su traje típico a pesar del calor abrasador que hay ahorita. ¿Eso por qué es y qué significa los trajes de la señora? Por ejemplo, ella muy amablemente nos quiere mostrar cómo visten, incluso llevan un tatuaje en la nariz. ¿Eso qué significa? Bueno, el tatuaje en la nariz es la fruta de jagua que nosotros lo llamamos. Entonces la mujer utiliza como parte del atuendo, como un poder, como una fuerza que representa. Esa fruta pintada en la nariz representa que no entren los malos espíritus hacia ella, que ella esté bien, que no tenga malas vibraciones. Ella por eso lo pinta cada mañana, todos los días. La mola representa un atuendo muy especial para la mujer cuna. La mola. La mola se llama, esto representa la pureza, representa lo que es el orgullo de la mujer que usa eso todos los días. Los 24/7 del día lo utiliza. Esto nosotros lo llamamos Winnie, que es Shakira. También es parte del atuendo de la mujer. También utiliza los collares como esto también. Esto también lo llamamos Winnie. También es utilizado por la mujer cuna, que es pureza, tranquilidad, nos representa la mujer cuna. Como hemos ido viendo, la gran mayoría de las islas son franjas de tierra que están a 1 metro o menos sobre el nivel del mar. Y según los expertos, debido al cambio climático, alrededor de todo el planeta el mar está subiendo como 3 o 4 milímetros por año, lo que significa que archipiélagos como las Maldivas o como el archipiélago Kunayala en los próximos 50 años van a desaparecer. Ya se están viendo como signos, ya algunas islas fueron totalmente inundadas y a lo que entiendo muchas cosas quedaron inservibles. Sin embargo, los locales acá tienen otra creencia completamente. Ellos creen en lo que les contaban sus padres, como Carlos, por ejemplo, que lo encontramos tranquilo, haciéndole más bien un agregado más a su casa, estaba chorreando y nos contó lo siguiente. Tika surgus Anmar Danikit, Anmar Babgana, Anmar Tungu Danikit, Anmar na Cusco, na Wegi, Anmar na Gudit, Buena Pague. Emis Kuagua Nekaim Kam Akala, Akar Nekualit Pali, Sivgan Anmar Akar Vinsar, Anmar Sunale Neg Doider Taile, Anmar di Nekuaimaitpa. Tegi Sulindo. Anmar na Cusco Danikit, Anmar Babgan Anmar Iduale, Wegine Balu Matayna Selenanai, Immar Suar Yobdo Anmar Night, Anmar Tienguet Pali, Nakut Palo, Ayet Palo, esa. Teisokua, we Martisogeda, Anmar Bergoy, Anmar Bergosulit, que Bab Canar Neyo Pira Side, way up, que Kuet. Pero Anmar Tuledi Bergoto, Neidi Anmarga Bergosulit, Neito Gosulit. Como ya lo escucharon, según lo que me cuentan, esa es la creencia local, eso es lo que creen la gran mayoría de las personas adultas en las islas. Si por casualidad cunas están viendo este video, coméntenos si es cierto abajo en los comentarios. Pero ellos creen en lo que les contaban sus ancestros, sus papás, sus abuelos. Y es que siempre en noviembre, en diciembre, en enero, cuando vienen los vientos fuertes, las islas se van a inundar, después el agua va a retroceder y todo va a seguir normal. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el impactante e interesante video de hoy. Cuéntenme si ustedes sabían o se imaginaban que habían personas que vivían completamente aisladas en una pequeñísima islita del Caribe con sus propias leyes, de manera con un gobierno autónomo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy probó
el pez sierra ahumado.